Bienvenidos a la primer teleclase práctica de Impuestos 1. Mi nombre es Silvana Berberian, soy contadora pública del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. En el día de hoy vamos a ver algunas actividades relacionadas con la unidad 1 y 2 que están contenidas en el módulo 1 del SAM. Vamos a repasar el esquema conceptual que está incluido en el módulo 1 y luego vamos a desarrollar una situación problemática para aplicar todos estos conceptos. Si vemos el esquema conceptual, Impuestos 1, sobre todo está referido al impuesto a las ganancias y se dan todos los conceptos generales donde podemos ver cuál es el objeto del impuesto, cuál es el alcance del impuesto, cuáles son los ámbitos, es decir, dónde se aplica ese impuesto para los residentes y no residentes, y en el caso de sujetos, personas físicas o sucesiones indivisas, la ley da la posibilidad de computar ciertas deducciones personales que no lo tienen los sujetos a empresa. La primera clasificación que podemos hacer entonces de los sujetos, y que es importante porque a raíz de ello se define la ganancia de una o de otra forma, es dividirlos en sujetos, personas físicas, sucesiones indivisas y sujetos a empresa. Las personas físicas y sucesiones indivisas están sujetas a una alícuota progresiva. Es ahí donde el impuesto se torna personal. Además, tiene la posibilidad de computar ciertas deducciones que no lo tienen las empresas. En el caso de los sujetos a empresas, también las podemos dividir en dos clases principales. Las que son sociedades de capital, que están enumeradas en la ley en el artículo 69, y las que son empresas, pero que no están determinando el impuesto en cabeza de ellas, sino que simplemente informan el impuesto y los dueños de estas empresas o sociedades los están liquidando finalmente y pagando. Bueno, entonces las personas jurídicas son las sociedades de capital, que son contribuyentes directos y están en el artículo 69. Ellas tributan por la alícuota directa del 35%. Y las sociedades de personas y empresas unipersonales son los agentes de información y están determinando la utilidad que finalmente incorpora el dueño de esa empresa unipersonal o sociedades de personas y tributan según su escala progresiva y no la alícuota directa del 35%. También en el esquema hay una categorización de las ganancias. Vamos a ver que la ley divide las ganancias según ciertos componentes homogéneos. Tenemos las ganancias de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Las ganancias de primera categoría, la renta proviene de un capital inmobiliario. En las ganancias de segunda categoría provienen de capitales mobiliarios, la de tercera son de actividades empresariales y la de cuarta del trabajo personal. En cuanto al alcance de las rentas, vamos a definir las rentas como los beneficios independientemente de la fuente o el capital que lo están generando. Además, la ley trata de un concepto de renta neta, es decir, se deducen todos los costos y gastos incurridos para generar esa renta. En cuanto al ámbito del impuesto, es decir, qué país tiene la potestad tributaria de gravar una renta, hay distintas teorías. La ley argentina adopta una teoría mixta. Por un lado, divide los residentes de los no residentes. Los residentes en el país van a tributar por sus ganancias, tanto en el país como en el exterior. Y esto se denomina criterio de la renta mundial. Por otra parte, los que son no residentes en el país solo van a tributar por las ganancias obtenidas en el país. Y esto es lo que se denominaba teoría de la fuente. Se grava la renta producida en el país que está gestionando esa renta, que puede producir una renta. Posteriormente vamos a ver todo un esquema de liquidación que está definido a partir del artículo 17 de la ley, donde partimos de la renta bruta de cada categoría, se le restan los costos necesarios para mantener, obtener y conservar la ganancia gravada, obtenemos una renta neta de esa categoría y a partir de ahí hay una serie de conceptos que se pueden deducir. A partir del artículo 80 en adelante están definidos esos conceptos. Recordemos que en el artículo 88 también la ley define que no se puede deducir del impuesto y es muy relevante saber manejar este tipo de conceptos. Por otra parte, volvamos a las personas físicas. Recordemos que tributaban en cabeza propia, una escala progresiva,
y que el año fiscal era el año calendario para estas personas. Tenían la posibilidad de computar deducciones personales. ¿Y qué son estas deducciones personales? Las encontramos en el artículo 23 y siguientes de la ley. Atendía la situación de cada persona. Por ejemplo, teníamos todas las cargas de familia que se podían deducir. La ley da las condiciones para deducir estas cargas de familias y tengan presente cuáles son cada vez que van a aplicarlas. Teníamos una ganancia no imponible que se supone que es lo mínimo indispensable para que una persona pueda sobrevivir, de forma de realmente captar la capacidad contributiva de esa persona. Y por último, la deducción personal de cuarta. Tengan en cuenta y recuerden que había una deducción especial incrementada en el caso de trabajo en relación de dependencia. Por último, y uno de los conceptos antes de pasar directamente a la resolución del práctico, es que tengan en cuenta que era una renta gravada, no gravada, exenta. Recordemos que las rentas gravadas estaban fijadas en el artículo 2. En el artículo 2, apartado 1, daba las características de la renta para la persona física, que sea susceptible de tener una periodicidad, que tenga una permanencia de la fuente, es decir, que la fuente no se agote una vez que ha producido esa ganancia. Por ejemplo, en la venta de un inmueble esa fuente se habría agotado, ya no estaría el capital. Y por último, que esté habilitada la fuente, que está apta para producir ganancias. En el apartado 2 de la ley, del artículo 2, tenemos las rentas de las empresas, que está gravada todo incremento patrimonial, sea permanente o no, esté habilitada la fuente o no, o implique la permanencia o no de esa fuente. Esto es el concepto de gravado. Lo no alcanzado es lo que no está definido en la ley, está fuera del ámbito del impuesto y por lo tanto no es sujeto a las condiciones de la ley. Después tenemos las rentas exentas. Las rentas exentas, dentro del conjunto de rentas gravadas, tenemos normativa que exime, quita del objeto del impuesto a estas rentas y por lo tanto no es necesario el pago. Si bien cumplen las condiciones del artículo 2, la ley misma dice que no están obligadas al pago. Posteriormente tenemos desgravaciones, que en realidad son ciertos diferimientos para algunas actividades por tiempo limitado y para ciertos sujetos. Y por último tenemos las no computables, que es un caso típico de los dividendos. En el artículo 46 de la ley lo podemos ver, que tienen la particularidad de que si bien son rentas, la ley las toma no computables para que no esté grabado dos veces. Por ejemplo, los dividendos ya estaría grabada la utilidad en cabeza de la empresa, por lo tanto no lo va a grabar en cabeza de la persona física. Y además de que no es computable para determinar la renta, por otro lado sí puede computar los gastos incurridos para lograr esos dividendos. Finalmente vamos a ver cuáles son los conceptos claves y que vamos a utilizar en el práctico del día de hoy. Vimos cuál es la definición de renta. La ley se graba la renta neta de los gastos necesarios para obtenerla, mantenerla y conservarla esa ganancia gravada. Por otro lado, vimos cuál era el ámbito del impuesto, los no residentes tributados por las ganancias obtenidas en el país, los residentes por las ganancias obtenidas en el país y en el exterior. Y también vimos cómo se divide a los sujetos dentro de la ley. La renta de los sujetos empresa estaba grabado todo incremento patrimonial, sea eventual o no, exista permanencia de la fuente o no. Y la renta de las personas físicas o sucesiones indivisas necesitaba cumplir 4 requisitos para que esté grabado: que sean periódicas o susceptibles de ser periódicas, permanentes y que sean permanentes en cuanto a la mantención del capital. El capital debía estar apto para seguir produciendo la renta y la habilitación de la fuente. Por último, las rentas de las personas físicas y sucesiones indivisas podían computar deducciones personales si existía una renta gravada. Bueno, esto ha sido el marco conceptual, que pueden verlo en el módulo 1 del SAM. Ahora vamos a pasar a la situación problemática para desarrollar las actividades de hoy. La situación problemática es un caso de una persona física que es Andrea Stafani, es médica, vive en el país hasta el 5 de julio del 2011.
Sus cargas de familia son un esposo que no trabaja, no tiene ingresos, pero que vive con ella. Tiene 3 hijos. Su hijo es Martín, de 23 años. Tiene ingresos desde febrero del 2011 de 1.290 pesos mensuales. Tengan en cuenta que esto no incluye el aguinaldo. Tiene otro hijo, Luciano, que tiene 20 años, que desde marzo del 2011 está fuera del país. Y una hija, Florencia, que es hija adoptiva, tiene 5 años y la resolución de adopción ha salido en febrero del 2011. Además tiene un hermano que vive con ellas, tiene 30 años y no tiene empleo. Y la madre es pensionada, está a cargo de Andrea y tiene una jubilación, una pensión de 800 pesos por mes. Además recibe rentas en relación de dependencia porque es una médica que trabaja en el Hospital de Clínicas. Vamos a ver que después tiene un despido. Y además ha facturado honorarios por 4.000 pesos anuales. Tengan en cuenta en este caso, para computar las deducciones personales, las edades y los requisitos que pide la ley a partir del artículo 23. Además de su situación familiar, tiene una serie de rentas y actividades. Posee 3 departamentos, en uno de ellos está viviendo con su familia, en otro lo está alquilando, percibe una renta y la está declarando como de primera categoría, y además tiene otro departamento, que lo utiliza para su profesión, para su profesión de médica. Durante el año 2011 recibió un premio, además recibió una herencia, que es un automóvil, la recibió de su padre, y ha coordinado con otros colegas en realizar una sociedad colectiva a los fines de abrir una clínica privada. Por último, ha percibido los sueldos, como habíamos dicho, de este hospital, el aguinaldo, el monto total ha sido 12.000, pero la despidieron y la han indemnizado con 35.000 pesos en concepto de antigüedad y 1.500 pesos en concepto de preaviso. Por último, hay dos puntos adicionales. Percibió 128.890 pesos de la publicación de un manual de medicina que hizo en el año 2008. Y ha tenido costos y gastos por esta actividad de 100.000 pesos. Tiene unas rentas financieras, ha hecho 2 colocaciones en el Banco Nación, una de plazo fijo por 1.500 pesos, ha cobrado intereses por caja de ahorro de 3.000 pesos y ha pagado en concepto de intereses por la compra de 2 computadoras para el escritorio de 2.000 pesos. Vamos a ver cuál es la primera actividad que se nos plantea en la situación problemática. Lo primero que hay que hacer es determinar el tratamiento impositivo de las rentas y operaciones de la señora Andrea Staffini para el ejercicio fiscal 2011, indicando qué normativa aplicar a cada una de estas rentas y operaciones. Para resolver esta actividad, tengan en cuenta el artículo 2 de la ley, la definición de ganancias. También tienen que tener en cuenta las exenciones que pueden estar relacionadas con las distintas actividades de Andrea Staffani. En la actividad número 2 hay que indicar el motivo y monto de cada deducción personal que Andrea Staffani puede computar para el periodo fiscal 2011. Hay que explicar el motivo por el cual no puede computarse el resto. Para esta actividad recuerden leer el artículo 23 de la Ley de Ganancias, los siguientes, donde van a definir las condiciones que tienen que tener las distintas cargas de familia por un lado para poder computarse, cuáles son los montos que se pueden deducir por cada uno de los conceptos, y recuerden siempre que los montos son variables y generalmente cambian año a año. Por último, tenemos una actividad número 3, también relacionada con lo que son deducciones personales, y nos dan distintas opciones en cuanto a rentas derivadas del sueldo, como rentas del consultorio particular de Andrea. La actividad 3 nos plantea que, teniendo en cuenta las opciones de sueldos y honorarios, identifique para cada opción la deducción especial que puede computar. Luego obtenga una regla de aplicación general. En la opción A, la renta neta del consultorio particular es de 4.000 pesos, la renta neta del sueldo es de 1.000 pesos. En la opción B, la renta neta del consultorio particular es de 4.000 pesos y la renta neta por sueldo es de 9.000.
En la opción C, la renta neta del consultorio es 4.000 y la renta neta por sueldo 25.000. Y en la opción D, la renta neta del consultorio particular es de 4.000 y la renta neta por sueldo es de 80.000. Tengan especial consideración en qué límites se computan para cada uno de este tipo de rentas. Y luego traten de extraer una conclusión que puede ser de uso generalizado para cualquier caso de persona física que tenga que computar una deducción especial de tercera y cuarta categoría. Los dejo con la resolución.
Comenzamos con la resolución del caso. El primer punto hablábamos de los departamentos y nos consultaba el artículo cuál era el tratamiento de la renta que provenía de cada uno de ellos. Así teníamos el departamento que vivía con su familia, el departamento que alquilaba y aquel que tenía en el que ejercía la profesión. En el departamento que vive con su familia, si bien habría una renta presunta, el artículo 20, inciso O, está eximiendo en el caso que está viviendo con su familia en ese departamento. Por lo tanto, estaría exenta por el artículo 20, inciso O de la ley. En cuanto a la renta de primera categoría, el mismo ejercicio nos dice que está siendo declarada todas las rentas que provienen del alquiler del inmueble. Y también nos consulta qué sucede en el caso en que se vendan estos departamentos. Y es así que la renta que proviene de la venta del inmueble alquilado estaría no gravado por el artículo 2, inciso 1. Recordemos que tenía que permanecer la permanencia del capital productor de la renta. En este caso, al venderse el inmueble, no hay más posibilidad de producir renta. Por lo tanto, no estaría gravado al tratarse de una persona física. Sí estaría gravado en el caso de ser un sujeto de empresa. Y está alcanzado por el impuesto a la transferencia de inmuebles. Ahora, si lo que se vende es el inmueble que está afectado a la profesión, también nos consultan si estaría no alcanzado el resultado de esta venta. Y la respuesta es la misma. ¿Por qué? Tenemos este capital que en este caso, si bien no producía renta porque estaba afectado a la actividad, la venta genera un ingreso que no está alcanzado en virtud del artículo 2, inciso 1 de la ley. Y terminando con el caso de los inmuebles, los alquileres están gravados también por este mismo inciso. Artículo 2, inciso 1 de la ley. El segundo punto, teníamos un premio que había recibido de la quiniela con el número 743 por 70.000 pesos y le habían descontado el impuesto a los premios. En este caso, la quiniela no estaría alcanzada en virtud del artículo 2, inciso 1, no es una renta periódica, es una renta eventual. Lo mismo sucede con el automóvil que recibe como herencia del padre. Los 25.000 pesos de ese automóvil también estarían no gravados por el artículo 2, inciso 1 de la ley. Posteriormente se planteaba el caso de que se conformara una sociedad colectiva con un cardiólogo y un especialista en vías respiratorias. Esta sociedad colectiva era a los fines de realizar una clínica privada. Y en este caso tenemos una actividad personal, pero que está complementada con una explotación. Por lo tanto, son rentas gravadas del artículo 2, inciso 2. Es una empresa. Ahora, si estos profesionales se unen para compartir gastos de un consultorio simplemente sin realizar un emprendimiento comercial, estarían gravados por el artículo 2, inciso 1, es decir, como persona física, no como empresa. El próximo punto que teníamos que resolver eran algunos ingresos que obtenían de su trabajo en el hospital de clínicas. Tenía sueldos netos, había cobrado sueldos netos y aguinaldo por 12.000 pesos, pero había sido despedido, por lo tanto había cobrado una indemnización por despido, rubro antigüedad 35.000 pesos y la indemnización por falta de preaviso 1.500 pesos. ¿Cuál es el tratamiento de estas rentas? Todo lo que sea rentas de sueldos está grabado por el artículo 2, inciso 1 e incluidas en el artículo 79b de la ley. Lo que sea indemnización por antigüedad está expresamente exento por el artículo 20i de la ley en su segundo párrafo, o así lo que es la indemnización por preaviso, que está grabado. Ahí podemos reflejar lo que no está incluido en el artículo 20, inciso i, tercer párrafo. Posteriormente, Andrea había escrito una obra, un manual relacionado con la medicina, y tenía derechos que cobraba derechos de autor por esta obra. El total de los montos cobrados era 122.890 en el año 2011 y había incurrido en costos y gastos de 100.000. Esa obra se encontraba registrada en la Dirección Nacional de Derechos de Autor y las rentas habían sido obtenidas en el año 2011. Ahora, las rentas de autor están en la segunda categoría, están gravadas por
artículo 45, inciso B de la ley, pero hay una exención en el artículo 20, inciso J, limitada a 10.000 pesos anuales. Es decir, que si tenemos 122.890, le restamos sus costos y gastos, la ganancia en ese ejercicio es de 22.890. 10.000 de esos 22.890 están exentos. La diferencia están grabados y tienen tributar el impuesto a las ganancias. Después tenemos algunas colocaciones de intereses y plazo fijo. Recordemos en este caso el artículo 20, inciso H de la ley, que los exime. Sin embargo, el anteúltimo párrafo de del mismo artículo, del artículo 20, está limitando la exención a cierta compensación de intereses activos con intereses pasivos. Recordemos que en el caso había adquirido 2 computadoras para el consultorio y había pagado intereses por 2.000 pesos. Por lo tanto, el monto exento realmente es la diferencia entre los 1.000 pesos cobrados en concepto de plazo fijo, los 3.000 pesos por depósitos en caja de ahorro, le restamos los 2.000 pesos que se habían pagado por 2 computadoras, que están incluidos en el artículo 81A de la ley, y la exención impositiva se limita a los 2.500 pesos. Es decir, que para resolver todo este ejercicio hemos repasado todos los conceptos del artículo 2 de la ley, donde se definen las ganancias, y las normas de exención que están contenidas sobre todo en el artículo 20 de la ley. La segunda resolución del caso 2 nos estaban preguntando sobre qué deducciones personales podría computar Andrea Stafani. En primer lugar, en principio teníamos renta, por lo tanto podemos computarla, es uno de los requisitos. La ganancia no imponible es de 12.960 para el año 2011, por lo tanto podía deducir porque la ganancia neta era mayor a estos 12.960. El único requisito que pide la ley para computar la ganancia no imponible es que sea residente en el país. Ahí tenemos que tener en cuenta que residió hasta el 5 de julio. Por lo tanto, a los fines de computar deducciones personales, el artículo 26 de la ley nos dice que tiene que haber residido más de 6 meses en el país. Por lo tanto, es posible computar este importe. Posteriormente tenemos cargas de familia, que se pueden computar y que no, y qué requisitos tiene que tener para computarse. El esposo no tenía rentas personales, había residido en el país y tiene el vínculo que exige la ley para que se pueda computar 14.400 pesos para el año 2011. La hija adoptiva, Florencia, de 5 años, tenía una resolución desde febrero del 2011 que el juez la había decretado como hija. Por lo tanto, tenemos que proporcionar la deducción por hijo a esos 11 meses del ejercicio, lo que nos da 6.600 pesos anuales. El hijo Luciano y el hijo Martín. Luciano tenía 20 años y desde marzo de 2011 se encontraba en un intercambio en Bruselas. En el caso de Luciano, no es residente en el país, por lo tanto no se va a poder tomar su deducción personal. Cumple la edad que exige la ley, y no tiene ingresos, pero por residencia no se puede computar. El hijo Martín, de 23 años, trabaja en un call center, tiene la edad que requiere la ley, tiene el vínculo que requiere la ley, pero tiene ingresos de 2.290 pesos mensuales, a los cuales hay que sumarle el aguinaldo. Si ustedes hacen el cálculo, como habrán visto, la renta neta lo saca de la posibilidad de computarse como deducción de Andrea Stafani. El hermano tiene 30 años, perdió su empleo desde el año 2010 y vive con su familia. El hermano, primero, la ley requiere que tenga 24 años para poder deducírselo como carga de familia o bien que esté incapacitado para trabajar. Por lo tanto, por más que esté a cargo de Andrea, no lo va a poder deducir. Por último, la madre es una de las cargas que podría deducir por parentesco. Los ingresos permiten que se la deduzcan ya que tiene 800 pesos por mes, está a cargo del contribuyente, por lo tanto se puede deducir en concepto de otras cargas de familia 5.400 pesos. En cuanto a la deducción especial, recordemos el caso que había cobrado 80.000 pesos como relación de dependencia y 4.000 pesos como honorarios por sus tareas en el consultorio. En este caso, como las rentas derivadas del trabajo son mayores
al límite que fija la ley para la deducción especial de tercera y cuarta categoría, solamente podemos deducir la deducción especial de cuarta incrementada, que es de 62.208. Utilizamos el tope y no los 80.000 porque es el límite que nos está fijando la ley. Por último, tenemos el caso número 3, donde nos dan distintas opciones de las rentas netas del sueldo y con el mismo monto de renta del consultorio particular. Siempre trabajamos con 4.000 pesos de renta del consultorio particular y la renta neta del sueldo va variando. En el caso que la renta neta del sueldo sea de 1.000 pesos, vamos a comparar la renta neta del sueldo de 1.000 pesos con el límite de la deducción especial de cuarta categoría sin incrementar. Recordemos que tenemos el límite común y el límite incrementado, que se suma 3.8 veces ese mínimo. Al compararlo y ser menor, se puede deducir la suma de ambas rentas, con el tope, por supuesto, de 12.960. En el caso por lo tanto, deducimos 5.000 pesos en la opción A. En la opción B, las rentas netas por sueldo son de 9.000 pesos. En este caso siguen siendo menores al tope de 12.960, por lo tanto podríamos computar la suma de ambas rentas, del consultorio particular y la renta neta de sueldo. La suma nos da muy superior al límite de 12.960, es decir, que computamos hasta el límite, hasta 12.960. En la opción C, manteniendo las rentas de sueldo de consultorio particular en 4.000 y teniendo rentas netas de sueldo de 25.000, la renta neta de sueldo, los 25.000, en este caso son mayores a los 12.960. Cambiamos el criterio ahora de asignación, ya no deducimos la suma de las rentas, tanto de consultorio particular como de sueldo, hasta el tope de la deducción especial, sino que ahora deducimos la renta de sueldo o el tope de la deducción especial incrementada, que es 62.208. Como volvamos a la opción C, como la renta neta de sueldo es de 25.000, es mayor a los 12.960, podemos deducir o 25.000 o 62.208. De los dos el menor, deducimos 25.000 pesos. Por último, en la opción D tenemos la renta neta de sueldo de 80.000, es superior a los 12.960, que es la deducción especial de tercera y cuarta, por lo tanto podemos computar o bien 80.000 o la deducción especial de cuarta, de los dos el menor. Como es superior a los 62.208, computamos este último importe. Comenzamos con los ejercicios de preguntas cerradas. Tengan en cuenta que para desarrollar estos ejercicios es necesario que lean cada uno de los términos de las preguntas, lean todas las opciones, no descarten ninguna desde primera impresión, analicen los distintos términos y en qué se diferencian unas de otras, y una vez que estamos seguros, podemos empezar a descartar las que sabemos que son incorrectas y quedarnos con las posibles para entender cuáles son esas respuestas. El ejercicio 1 nos plantea: el departamento que Andrés Stafani utiliza con su familia como vivienda, la renta neta presunta proviene de la casa habitación, se encuentra exenta cuando es ocupada por su propietario, hasta un monto de 20.000 pesos anuales. La renta presunta proveniente de la casa habitación se encuentra exenta cuando es ocupada por su propietario. Las opciones no son correctas. La renta presunta proveniente de la casa habitación no se encuentra exenta. Y la renta presunta proveniente de la casa habitación se encuentra exenta cuando es ocupada por el propietario, salvo que se trate de una vivienda de lujo. Bueno, en este ejercicio leemos, por supuesto, concienzudamente, lean bien lo que dice el enunciado. Muchas veces se puede utilizar una palabra cuando no se utiliza como vivienda en vez de cuando se utiliza como vivienda y que cambia el sentido de todo el ejercicio. Vamos a analizar el primer punto. Nos dice: la renta presunta proveniente de la casa habitación se encuentra exenta cuando es ocupada por su propietario hasta el monto de 20.000 pesos anuales. Si recordamos, si bien las rentas presuntas podían estar alcanzadas por la ley, una renta psíquica, la ley eximía algunas rentas.
si recordamos bien, no había ningún monto en cuanto a los 20.000 pesos anuales, por lo tanto podemos descartar la opción A. Tenemos la opción de las opciones no son correctas. Esta la dejamos hasta última instancia a ver si encontramos alguna que pueda satisfacer las respuestas. Y si no, será la negativa. La opción no es correcta. El punto D nos dice, la renta presunta proveniente de la casa habitación no se encuentra exenta. Sabemos que hay una exención en el artículo 20 de la ley, así que esa también podemos descartar como opción. La opción E nos dice que la renta presunta proveniente de la casa habitación se encuentra exenta, lo cual hasta ahí es correcto, cuando es ocupada por su propietario, también es correcto, salvo que se trate de una vivienda de lujo. Si recordamos el artículo 20 de la ley, en ningún momento hace lugar o bien a los 20.000 pesos que nos hacía referencia la opción A, o que se trate de una vivienda de lujo como nos dice la opción E. Por lo tanto, nos quedan dos opciones posibles, la opción B y la opción C. La opción B, que no habíamos leído, que leemos ahora, nos decía, la renta presunta proveniente de la casa habitación se encuentra exenta cuando es ocupada por su propietario. La otra opción posible era las opciones no son correctas. Si tenemos en cuenta la ley, en el artículo 20 todas las exenciones, existe la exención de eximir la renta presunta de la casa habitación ocupada por su propietario como vivienda permanente. Por lo tanto, la opción correcta para el ejercicio 1 es la opción B. La renta presunta proveniente de la casa habitación se encuentra exenta cuando es ocupada por su propietario. Vamos a ir al ejercicio número 2. La opción nos dice, si Andrea Staffini percibiera rentas netas del sueldo de 25.000 pesos, sería la opción B del ejercicio, la deducción especial asciende a 25.000, 12.960, 35.760, 29.000 o 0. En este caso tenemos que tener en cuenta qué ejercitación hicimos y tratar de responder. Si bien lo tenemos presente, podemos resolver directamente la opción correcta, tenemos que analizar el resto de las opciones a ver si hay algún indicio que nos haga ver que existe alguna pregunta capciosa. Entonces podemos ver que en la opción B nos habla de 12.960, recordemos que es el límite sin incrementar de la deducción especial. Cuando hablamos de la opción B, 35.760 es la suma de las rentas netas del sueldo más ese límite. Y cuando hablamos de la opción D, 29.000 pesos, vendría a ser la suma de las rentas netas de sueldo, 25.000 pesos, más los 4.000 pesos de honorarios. Por último, la opción E nos decía que no se podría deducir la deducción especial. La podemos descartar porque existiendo renta neta y existiendo una renta de tercera y cuarta categoría, sabemos que podemos deducir algún concepto. La opción E, por lo tanto, las desechamos. La opción C, que estaba sumando los 25.000 pesos de renta neta más un límite, sabemos que no es el mecanismo que aplica la ley para tomar la deducción especial. Por lo tanto, también se puede descartar la opción C. Nos quedaría pendiente el límite de 12.960, que es un límite no incrementado, 29.000 pesos, que es la suma de las rentas netas, o bien 25.000 pesos. Como sabemos que las rentas netas de sueldo son 25.000 pesos y como provienen de sueldos le puede corresponder una deducción especial incrementada, directamente podemos desechar la opción B de 12.960 porque le va a corresponder un límite más alto, los 62.208. Nos quedan entonces las opciones A de 25.000 y la opción D de 29.000. Es decir, o deducimos las rentas netas o deducimos la suma de las rentas netas de sueldo más las del consultorio. Y acá, si recordamos la conclusión que obtuvimos del último ejercicio, cuando las rentas netas de sueldo son superiores al límite de 12.960, es decir, al límite de la deducción especial sin incrementar, se deduce por último las rentas netas de sueldo, es decir, 25.000 pesos, que es la opción correcta. Vamos a ir al ejercicio número 3. Nos plantea el siguiente caso. Los intereses percibidos y pagados por Andrea Staffini tienen el siguiente tratamiento. La opción A,
La exención sobre los intereses provenientes de depósitos en caja de ahorro no se encuentra sujeta al límite alguno. Opción B. Cuando coexisten intereses ganados por depósitos en caja de ahorro e intereses deducibles, la exención está limitada al saldo positivo que surja de la compensación de los mismos. Opción C. Cuando coexisten intereses ganados por depósitos en plazo fijo e intereses deducibles, la exención está limitada al saldo positivo que surja de la compensación de los mismos. Opción D. La exención sobre los intereses provenientes de depósitos en plazo fijo no se encuentra sujeto a límite alguno. Y por último, la opción E. Ninguna de las anteriores es correcta. En este caso, que tenemos bastante información en las opciones, les recomendaría que traten de analizar los términos de cada una y en qué se diferencia una de otra. Es como tratar como un rompecabezas cada una de las opciones. En la opción A, repasemos, nos decían que estaban exentos intereses provenientes de depósitos de caja de ahorro sin ningún límite. En la opción B, cuando había coexistencia de intereses ganados por depósitos en caja de ahorro e intereses deducibles, se limitaba. En la opción C, similar a la opción B, nada más que en vez de caja de ahorro nos planteaba el caso de un plazo fijo. Y en la opción D, la exención sobre intereses provenientes en plazo fijo no se encuentra sujeta al límite 1, que corresponden con la opción A. Entonces acá podemos dividir. Por un lado nos están diciendo que las exenciones de intereses, ya sea de caja de ahorro o de plazo fijo, no tiene límite, o bien nos plantean las opciones con algún tipo de límite que está dado por las compensaciones de los intereses pasivos y nos dividen las opciones entre caja de ahorro y plazo fijo. Si recordamos las exenciones del artículo 20, vamos a ver que tantos intereses como plazo fijo como los intereses de caja de ahorro estaban exentos si no tenían cláusula de ajuste y si estaban efectuados en instituciones del país regidas por la ley de entidades financieras, como es el caso de Andrés Staffini. Por lo tanto, podemos desechar todas las opciones porque siempre nos están hablando de uno de los dos productos, cuando sabemos en realidad que tanto los dos productos están exentos. Por eso nos referimos directamente a ninguna de las anteriores es correcta. Otra cosa a tener en cuenta es que además de no ser correcto porque hay que unir en una opción tanto caja de ahorro como plazo fijo, hay algunas que no nos plantean límites, por ejemplo la A y la D. En esos casos también las podremos desechar directamente porque sabemos que el límite está dado por la compensación con los intereses pasivos de esa persona. Concluimos la teleclase práctica número 1 de Impuestos 1. Espero que haya sido útil el práctico. Recuerden, en el caso de tener preguntas de opciones cerradas, leer el contenido, utilizar las técnicas que pudimos ver hoy y siempre lean los enunciados para ver cómo cada una de las opciones se conjugan con el enunciado. Recuerden todos los conceptos que vienen en el módulo 1 del SAM. Repasen sobre todo lo que sea objeto del impuesto, qué está grabado, qué no está grabado, cuando es un sujeto empresa y cuando es una persona física o sucesión indivisa. Recuerden las exenciones, cuando un concepto está exento o no, qué son los conceptos no alcanzados y las degravaciones. Recuerden que la ley está dividiendo los distintos conceptos de ganancias en categoría, que cada uno de esos conceptos tiene un método de imputación al ejercicio. Y por último quería resaltar el tema de las personas físicas, que hace que el impuesto esté contemplando ciertas cuestiones como son las deducciones especiales, la deducción especial de tercera categoría y cuarta, la deducción de cargas de familia y conceptos no imponibles que no lo tienen los sujetos a empresas, y además la aplicación de alícuotas progresivas a lo que sea toda la renta de la persona física, que hace una gran diferencia con lo que se hace en una empresa de capital, que se le aplica directamente el 35%. Tengan en cuenta estos conceptos, realicen toda la ejercitación que viene incluida en el módulo 1, van a tener ejercicios de objeto, de fuente del impuesto en cuanto cuando son residentes
o no residentes en el país, cuándo está grabado y cuándo no. También van a ver distintos ejercicios de sujetos, sujeto empresa o persona física, ejercitaciones sobre sucesiones indivisas y el esquema de liquidación general contenido en la ley para una persona física. ¿Cuál es el orden en que se imputan los quebrantos? Cómo se pueden compensar los quebrantos entre las distintas categorías, el concepto de gasto deducible, que es muy importante en el artículo 80 de la ley. Recordemos que únicamente van a poder deducir lo que son gastos vinculados con la ganancia, es decir, aquellos necesarios para obtener, mantener y conservar esa ganancia. Ese principio de afectación patrimonial es el que va a regir toda deducción de gasto. Y por último también van a haber ejercicios de créditos por impuesto pagado en el exterior, es decir, en aquellos casos en que las ganancias han tributado en otros países, hay un mecanismo de compensación para tomar esos créditos. Van a ver esos ejercicios en el SAM. También traten de practicar todas las veces que puedan las ejercitaciones con preguntas cerradas y entender la técnica con que se hace. Bueno, esos son los conceptos para que tengan que tener en cuenta para este módulo. Repasen todas las indicaciones del módulo 1 del SAM y me despido hasta la próxima teleclase práctica. Muchas gracias, hasta la próxima teleclase.